Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente al Anaquel, libros de filosofía judía, esta sección de Pablo Dreisi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar un libro nuevo en el anaquel imaginario de una biblioteca igualmente imaginaria de pensamiento y filosofía judía. Y en este caso, en el anaquel eh, en el que estuviera destinado este ejemplar que vamos a colocar hoy, era que él podría tener en el código de la biblioteca, esta biblioteca borgiana infinita, podría llamarse Pensamiento y Filosofía Judía del siglo XVII. Pero si efectivamente se llamase así, debiera por lo menos el 80% de este anaquel ser ocupado por el pensamiento de Baruch Benito Benedictus Spinoza. Y el libro que vamos a colocar hoy en aquel, de todos quizás los ejemplares que conforman el elenco de los volúmenes que nos legó el sabio pulidor de lentes de Ámsterdam, quizás es el que más atañe, hiere, compromete el dominio del pensamiento judío y el grado hasta el cual el propio Spinoza, más allá de los avatares de su propia vida, que sabemos que fueron interés por el tema y también expulsión de la comunidad, el Jerem famoso. Este texto, decía este libro, es el libro fundamental si uno quiere hacer el puente o echar luz sobre aquello que pensaba y había especulado el propio Spinoza sobre el judaísmo. El libro es el Tratado Teológico Político, así se llama, de Spinoza en latín. Un libro publicado en 1670. Y ya que vamos a hablar del libro, como siempre lo hacemos, del artefacto, de la materialidad del libro, el libro sale en su época con el dato falso. Ya hay una primera cosa acá interesante de falsificación. Sale falsificado el lugar de edición. En vez de Ámsterdam sale Hamburgo. Y eso tiene que ver con la peligrosidad, el carácter clandestino, anónimo, subversivo, que poseía este libro en el momento en que es publicado y durante muchos siglos. Ha sido un libro maldito. Un libro maldito en términos de cuestionamiento de lo establecido y sobre todo de las ideas dominantes y bien establecidas. El libro también tiene este ejemplar, es un ejemplar de, por lo menos el que vamos a comentar hoy, aproximadamente 350 páginas. El libro tiene también su historia de recepción en lengua castellana. En general, la obra, la traducción que más circula entre los lectores o circulaba, la que había sido puesta a punto, era la edición de Alianza, que por lo menos en la edición que yo tengo es del 2014 y traducida por Atilano Domínguez. Aparte llevar un estudio preliminar de Domínguez, que por otra parte es alguien profundamente familiarizado con la filosofía, tiene ensayos sobre Kant, San Agustín, lo cual es muy importante. Luego hay otra
que igualmente circula entre los lectores, estudiantes, universitarios, aficionados a la filosofía o al pensamiento judío, que es la editada por Tecnos, cuya traducción es nada más y nada menos de Enrique Tierno Galván, ¿no? Que fue hasta 1986, creo que fue incluso el año en que murió, alcalde de Madrid. Respetado y apreciado sociólogo, jurista, por otra parte, una persona muy interesante. Pero fíjense que ya acá tenemos un dato interesante: el pensamiento de Spinoza, la traducción, la edición de Tecnos. Es interesante también que otra traducción, no tan disponible por la gente que en una librería de toda la vida, las librerías que uno frecuenta cuando quiere hacerse de alguno de estos libros, un ejemplar que es más del gusto de bibliófilos hoy día, o quien quiere hacer un estudio de la recepción del pensamiento de Spinoza al español. Sí hay una edición también muy interesante de Clásicos Vergúa, no confundir con Porrúa. Estos son Clásicos Vergúa, la editorial, y precisamente la traducción, siempre hablamos de la traducción del Tratado Teológico Político, no de la ética, ¿eh? Siempre estamos con el mismo ejemplar. Decía, la otra traducción es la traducción de Vergúa, cuyo nombre completo era Juan B. Vergúa Olavarrieta, y que curiosamente también, y esto lo enlazo con lo de Enrico Tierno Galván, fue también él fue durante un periodo, por lo menos creo que hasta el 59, fue exilado de la Guerra Civil Española, del franquismo, y llevaba esta editorial tan interesante de los Clásicos Vergúa, y él mismo hizo la traducción del Tratado Teológico Político de Spinoza. Y hay un aire de familia en alguna medida con Tierno Galván. Y en Argentina, hasta ahora hablamos de España, en Argentina también hay una traducción en la editorial Acervo, una colección que dirigió un gran ensayista e historiador argentino, Gregorio Weinberg, pero la traducción la hizo Calais. Calais hizo la traducción, aparentemente no la hizo del latín, sino que la hizo del francés. Pero también es una traducción de la que se dispone. La que yo quiero colocar hoy en nuestro anaquel es la que me parece que, a mi parecer, es la edición más cuidada. Y digo cuidada por dos razones. Primero, por el cuidado en la traducción. Esto no quiere decir, siempre con las traducciones hay una eterna querella, ¿no? Si está bien, si son buenas las traducciones que respetan más la literalidad, o por el contrario, en una buena traducción es la que respeta más el sentido y sacrifica algo de la literalidad en pos del sentido. Hay otros que no, que prefieren sacrificar el sentido en pos de mantener la literalidad. Bueno, ahí hay toda una discusión que concierne a el exiguo y querellante y bélico mundo de los traductores que tienen sus propias batallas, ¿no? Y más de los traductores de filosofía. Precisamente hace relativamente poco, Jorge,
asistí en Barcelona, ¿qué fue? Este año asistí a Barcelona a un congreso organizado por una amiga y colega, Libera Pisano, que se dedica a aspectos muy importantes del pensamiento judío y cuyo tema fue la traducción y la filosofía, sobre todo en filosofía o pensamiento judío. Bueno, decía, una cuestión muy importante es la traducción. La traducción en este caso es de José Luis Gil Aristu y hay que decir que es una traducción directa del latín que se basa en la edición más rigurosa hasta el momento, la establecida por el Focke Ackermann. Así que es una traducción, digamos, para usar una metáfora que nos es familiar, muy kasher. Y por otra parte, además del rigor de la traducción, una cosa no menos importante es la introducción que tiene el estudio preliminar, que en este caso no es preliminar porque está puesto como un epílogo, que me parece un buen criterio también. El epílogo, que sería el estudio, tiene una introducción, pero que está al final, que es un epílogo, es de quizás el historiador del pensamiento y de la filosofía más importante que hay hoy, que se llama Jonathan Israel, que es un profesor de Princeton y que se especializó en ilustración. Es quizás la autoridad más importante en pensamiento ilustrado hoy en el mundo. Tiene varios libros, casi todos en español los editó el Fondo de Cultura Económico de México. Y Jonathan Israel es el que acuñó la noción de ilustración radical. Él tiene una tesis que el pensamiento ilustrado tiene como dos ramas. Una rama más conservadora y otra rama mucho más radical, más extrema, más de ir hasta la médula. Y por supuesto, Jonathan Israel, que es muy útil para el lector, este epílogo, ayuda mucho a la lectura. Es un texto, el texto de Spinoza, que sin algún tipo de introducción o en este caso de epílogo, en crudo, resulta, yo diría, casi una operación desventurada y llamada al fracaso leerlo. Hay que tener algún tipo de herramienta propedéutica para introducirse al texto y para decodificarlo. Bueno, entonces lo de Jonathan Israel es fundamental, sobre todo porque Jonathan Israel lo ubica el texto. Y en este caso lo que dice es que es un texto que mientras toda la tradición ilustrada o liberal anglosajona, y ahí toma a Locke, todo el tema de la tolerancia, era el tema de la tolerancia religiosa, el que se permitan otras fes, pero se basaba en la tolerancia religiosa y virtualmente en que se puedan multiplicar las diversas iglesias. Pensemos que estamos en las postrimerías de la Guerra de los 30 años. Para Spinoza el problema no es la tolerancia religiosa, sino la tolerancia del pensamiento en general. Va más allá de Locke. En realidad lo que dice Jonathan Israel, que Spinoza va más allá que todos. Quizás se acerca para Jonathan Israel, se acerca a las versiones más extremas de la Ilustración, las de Diderot, la de D'Alembert, la de los enciclopedistas franceses materialistas, y la última parte del epílogo, Jonathan Israel dice que caracteriza, me parece interesante la caracterización que hace el pensamiento, sobre todo en este libro de Spinoza,
como un republicanismo democrático urbano, comercial e igualitario. Mientras que, dice, la Ilustración o el liberalismo de Locke es cristiano. Dos o tres últimas cosas. Otra cuestión interesante del epílogo de Jonathan Israel es que se detiene en la figura de Cristo en este libro, que ha sido tema de polémica, explicando que, creo que es el capítulo 11 en el que aparece el tema, sobre todo, para Spinoza, Cristo no es ni divino ni un profeta, pero sí es quizás el personaje filosóficamente y desde el punto de vista del pensamiento más original del pensamiento bíblico, incluyendo la Biblia hebrea, el Tanaj y el Nuevo Testamento. Y luego el tema muy polémico en Spinoza de los milagros, creo que es en el capítulo 7, y de los profetas. Y luego, por supuesto, Spinoza como el precursor del método exegético crítico histórico para leer la Biblia sin una orientación teleológica y teológica. Finalmente, creo que no lo dije, la editorial del libro es La Etoli, que creo que es una editorial de Pamplona. Y la edición que yo tengo es del 2014. Bueno, creo que son datos y recomendaciones más que suficientes para abordar este personaje del cual muchos hemos oído hablar, no todos hemos ahondado en sus escritos en vivo y en directo, aunque sea traducidos del latín, y creo que esta es una gran oportunidad para hacerlo. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima. Gracias a ti, querido Jorge.